Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que Dios os bendiga en este domingo y nada, os emplazo otra vez hoy para hablaros de algo, bueno, para responder algunas de las preguntas que algunos oyentes han hecho y también pues para hablar de algo que me parece importante. Bueno, nos encomendamos como siempre al Señor y a Nuestra Señora Santísima, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues algunas personas me han respondido en algunos de los vídeos que hemos hecho anteriormente, pues han respondido como que yo odio al pastor, o que odio, yo no odio a nadie. Os lo insisto siempre, yo no odio absolutamente a nadie. Yo solamente me dejo llevar por el celo de la verdad. Yo lo que quiero es defender la verdad de la Iglesia Católica, y soy un simple fiel, un simple laico católico que quiere defender esta verdad, porque si no la defendemos nosotros, desgraciadamente hoy pocos van a defenderla. Entonces es por eso que no increpo a nadie, pero sí que invito a los católicos pues para que se comprometan y porque es que nos va nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra fe católica, nos va en ello, y somos responsables en este momento de defender la iglesia, de defender a los sacerdotes para que esos sacerdotes sean realmente sacerdotes, para que nuestros obispos actúen como obispos, nuestros cardenales como cardenales, el papa como papa, y los religiosos como los religiosos, y los católicos como los católicos. Creo que es el momento de los laicos, de los fieles, y si no lo hacemos, eh, mm, eh, la falsa iglesia que ya está instalada se va a hacer pues con todos los fieles. Y eso pues es algo que Cristo nos pide, que la Virgen nos pide. Ese remanente que somos nosotros, pues tenemos que luchar una batalla, ya os lo he dicho en otros vídeos, una batalla que es contra seres preternaturales, contra entidades demoníacas. No lo digo yo, lo decía San Pablo, y lo dicen muchos profetas, lo dice la Virgen María en muchas de sus apariciones. Y hoy, pues quiero invitaros pues a leer conmigo algunas citas de personas que son beatos, que van a ser prontamente beatos, como por ejemplo el arzobispo Fulton Sheen. Este arzobispo es norteamericano, que va a ser beatificado en septiembre de este año, Dios mediante. Y otros, vamos, el cardenal Karol Wojtyła, antes de ser nombrado Papa, Juan Pablo II, en el Congreso Eucarístico Internacional de Filadelfia en el 76, lo dijo también. Bueno, pues estas citas creo que son importantes pues que veáis, porque es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y si no vemos los signos de los tiempos, que es como he llamado un poquito este pequeño vídeo, pues entonces vamos a dejar llevarnos por la confusión, esta confusión que es la que quiere el demonio, el maligno, y a la que nos invita a esta confusión, para que creamos que lo que es verdad es mentira, y que lo que es mentira es verdad, como decía en otro de los vídeos que presentamos por aquí. Bien, pues os he preparado como siempre una presentación con estas citas para que las podáis leer conmigo, y así yo os la voy explicando. Bien, pues tenemos una primera cita del arzobispo Fulton Sheen. El arzobispo Fulton Sheen fue un gran arzobispo católico en Estados Unidos. Él fue uno de los primeros, un hombre adelantado a su tiempo, uno de los primeros que utilizó los medios de comunicación en aquella época. Estoy hablando ahora de los años 40, de los años 50, incluso de los 60 y de los 70. Pues él utilizó el radio, utilizó la televisión, se hizo muy popular y llegó a miles, a millones de personas. Las prédicas que él hacía a través de la radio y la televisión llegaban a miles de personas, y a muchas personas los convirtió. Bueno, pues esto son unas citas que voy a poner, que el arzobispo Fulton Sheen pronunció en una de estas intervenciones radiofónicas en enero 26 de 1947. Y como vemos en esta primera diapositiva, leo la cita. Satanás creará una contraiglesia que será una impostura de la Iglesia católica. Tendrá todas las características de la Iglesia, pero de manera opuesta, y estará vacía de contenido divino. Si recordáis ese numeral que leímos el otro día, y en varias ocasiones lo he hecho, del catecismo, dice exactamente lo mismo.
O sea, una contraiglesia que será una impostura de la Iglesia Católica que parecerá en todo, porque Satanás es el mono de Dios y es una mímica de todo, pero será mm, todo de manera opuesta. Estas características que parecerán la Iglesia Católica será lo opuesto a la Iglesia Católica, es lo que estamos viendo en este momento. Yo no me estoy inventando nada. Aquí lo está diciendo Fulton Sheen hace más de 70 años. Y estará vacía de contenido divino. O sea, es dejar a Cristo y dejar la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, dejarla a un lado para que la iglesia se mundanice y la iglesia, pues, sea más, digamos, parecida a lo que propugna el mundo. A lo que propugna el mundo hoy en día, pues es pues, las uniones de personas del mismo sexo, el aborto. No hemos llegado todavía a eso, pero llegará. Bueno, hay incluso algunos prelados que lo están también abogando o digamos, eh, suavizando el tema. Se habla también ya, como dije el otro día, de uniones sadomasoquistas, mm, de hablar del pecado desde un punto más suave, etcétera. Bueno, pues aquí en el año 1947 ya el arzobispo Fulton Sheen lo hablaba. Vamos a esa segunda diapositiva. Y en esta segunda diapositiva vemos como él dice, cito, vivimos fechas apocalípticas, los últimos días de nuestra era. Las dos grandes fuerzas, el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo, están empezando a delinear los frentes de dicha batalla para la contienda catastrófica. Esto lo dice en el mismo programa radiofónico de enero del 26 del 47. ¿Y qué está diciendo aquí? El cuerpo místico de Cristo es la iglesia católica verdadera, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y el cuerpo místico del anticristo no es otro que la falsa iglesia. Esa falsa iglesia que se disfraza de iglesia, pero que no lo es tal, que es una iglesia liderada por Satanás, fundada por Satanás. Pues esto lo dice el arzobispo Fulton Sheen, no lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy citando para que veáis que en mí no hay odio, que yo solamente, en lo que hay en mí es celo, celo por defender la verdad, como esos hombres también lo hicieron, de manera pública. Ya lo dije el otro día en un vídeo que yo no voy a decir en privado o a defender en privado a mi Señor que se sacrificó por mí en público. Entonces, ¿cómo voy a quedar yo en privado? ¿Cómo me voy a quedar en silencio si mi Señor no se quedó en silencio? Nuestro Señor nos redimió y se sacrificó por nosotros en público. Pues públicos tenemos que ser también nosotros, como lo fue este personaje, este maravilloso arzobispo Fulton Sheen, que utilizó los medios de comunicación, como estamos utilizando nosotros en este momento, pues para difundir la verdad. Y esto es profético, era un visionario, y esto es profético y lo vemos como se está cumpliendo en este momento. Tercera diapositiva, y seguimos con las citas del arzobispo Fulton Sheen en este mismo programa radiofónico de enero del 26 del 47, cuando dice, y cito, el falso profeta liderará una religión sin cruz. Importante, una religión que sea pues abierta a todas las demás religiones. Una religión sin espíritu para destruir la misma esencia de lo que es religión. Es crear una religión sincrética. Sincretismo quiere decir que todo es posible, que todo es aceptable, como hacen los masones. Los masones ponen allí el Talmud, el Corán, la Biblia, dicen todo es igual. No, no, todo no es igual. Todo no es igual. La palabra de Dios es la Santa Biblia. Los demás no son la palabra de Dios. El Talmud no es la palabra de Dios. El Corán, perdóneme, no es la palabra de Dios. La Santa Biblia, ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento, es la palabra única de Dios, de aquel que es el único camino, la única verdad y el único Señor por el cual solamente a través de Él se llega al Padre. Esto hay que decirlo de manera contundente, sin reservas. Y sigo citando, habrá una falsa iglesia mundana, ecuménica y globalista. Eh, Estamos hablando del año 1947 y este hombre ya veía una iglesia mundana, ya veía una iglesia ecuménica, una iglesia donde se trataba de hablar con todos. Yo no digo que el ecumenismo no sea malo, todo lo contrario, pero el ecumenismo, como creo que he explicado en otros vídeos, donde invitemos a
los demás hermanos cristianos a que vengan otra vez a lo que es la verdadera Iglesia Católica, ¿eh? A ese ecumenismo, no al de lo que pasó el otro día en el Vaticano, cuando la lideresa arzobispesa, o sea, lo que sea, de la Iglesia Anglicana, pues hizo incluso una bendición apostólica, entre comillas, en la Capilla Clementina, donde yacen los restos de San Pedro. Esto es una abominación. Bien, y seguimos. Estará vacía de contenido divino y será el cuerpo místico del anticristo. Nuevamente lo dice la Virgen en la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. No lo digo yo otra vez, lo dice la Virgen. La Virgen no odia, yo tampoco odio, pero no es odiar decir la verdad, muy al contrario. Cuando se dice la verdad, se dice por caridad, se dice por un celo por defender esa verdad. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. No odiando, no hablando mal de nadie, solamente apuntando a dónde está la verdad, porque esa verdad yace en lo que es la doctrina bimilenaria de la Iglesia, defendida por los padres de la Iglesia, defendida por todos los santos, defendida por arzobispos como Fulton Sheen, como grandes papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI, San Pío X y otros. Bien, y sigo con la cita. El cuerpo místico, la Iglesia, la verdadera Iglesia, la católica, tendrá a su Judas Iscariote actual, igual que al Señor uno de sus obispos, de esos, de ese grupo de entre 12 que eran obispos. Judas Iscariote era un obispo. Así fue como Cristo lo quiso. Él lo eligió. Él no entró a hurtadillas. Lo eligió el Señor. Lo eligió el Señor. Pues este Judas Iscariote que entregó al Señor en Getsemaní hace 2000 años, también la iglesia lo tendrá. Tendrá que pasar por la misma pasión del Señor. Y habrá un Judas Iscariote que será el falso profeta, este que liderará esa iglesia falsa y que Satanás, dice el arzobispo Fulton Sheen, reclutará de entre nuestros obispos. Bien, este señor no odiaba a sus obispos, él era obispo, era arzobispo, pero él veía que Satanás iba a reclutar de entre esos obispos, igual que lo hizo, que reclutó a Judas Iscariote de entre el grupo de discípulos más cercanos a Cristo, de esos primeros obispos, que fueron los apóstoles. Pues de entre ellos surgió, suscitó Satanás un traidor, Judas Iscariote, que entregó al Señor, igual que hará este falso profeta que será reclutado entre los obispos. Luego hay que tener mucha atención a lo que nos están diciendo aquí, porque son palabras mayores, ¿vale? Bueno, seguimos con una cuarta cita del arzobispo Fulton Sheen. Y cito, ¿quién va a salvar nuestra iglesia? Esto lo decía él en 1950. Esta última cita es de 1950. Ya han pasado años, ¿eh? No serán los obispos, tampoco nuestros sacerdotes ni religiosos. Esto dependerá de vosotros, los fieles. Él nos lo dice a nosotros, lo decía entonces a los fieles que le escuchaban por la radio o por la televisión y nos lo dice a nosotros hoy. Serán los fieles. Depende de nosotros salvar la iglesia. Y nos dice, tenéis las mentes, los ojos, los oídos para salvar la iglesia. Vuestra misión es afianzar a los sacerdotes para que actúen como sacerdotes, a vuestros obispos para que actúen como obispos y a vuestros religiosos para que actúen como religiosos. Entonces, vemos como aquí tenemos una responsabilidad no de increpar a los sacerdotes, a los obispos, pero sí de manera fraterna, porque somos también iglesia y somos parte esencial de la iglesia. Es una responsabilidad en la que tenemos que ayudar a salvar a la iglesia verdadera de Cristo. Y tenemos que rezar por los sacerdotes, por los obispos, por nuestros religiosos, rezar por ellos, pero también ser contundentes, decir las cosas como son, decir las cosas como son, escribirles, hablarles. Y si nos increpan o nos echan de la iglesia, a mí me han echado de varias, bueno, pues seguir adelante. Esto no puede ser algo que nos acobarde, muy al contrario, muy al contrario. Hay que poner el dedo en la llaga, porque solamente poniendo el dedo en la llaga despertarán. Repito, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y si no vemos lo que está pasando hoy en día en Roma,
y no vemos que es un signo de los tiempos, pues entonces es que somos ciegos o que somos cómplices. Entonces, como católicos tenemos esa responsabilidad y esa responsabilidad es dar la cara, como la estoy dando yo en este momento. A mí me están algunos insultando, me están diciendo que odio. No, no, no. Yo, hermanos, no odio a nadie, no odio a nadie. Solamente intento en lo poco que yo soy, en lo poco que yo puedo aportar, intento y tengo el celo de defender la verdad y defender a mi madre, la Iglesia Católica, la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, seguimos con otra diapositiva. Y esta, vemos aquí el rostro maravilloso de nuestro Santo Padre Juan Pablo II. Pues antes de ser nombrado Papa, cuando era cardenal, Karol Wojtyła, en el Congreso Eucarístico Internacional de Filadelfia, que se celebró en agosto de 1976 en Estados Unidos, él dijo esto en un discurso que ha sido histórico. Pues él lo dijo y ahí queda. ¿Eh? Esto es otra profecía, otra predicción, otro hombre visionario, otro hombre visionario. Y cito, estamos ante la prueba histórica máxima que la humanidad haya atravesado, la prueba de la Iglesia. ¿Os acordáis de ese numeral, el 675, donde se habla de esta última prueba de la Iglesia? Pues ahí estamos. Y él nos lo está diciendo. Y no es un cualquiera, como tampoco era un cualquiera el arzobispo Fulton Sheen. Son personas que tienen una preponderancia en la Iglesia y que tienen una visión y que no se quedan callados porque son católicos y son valientes. Sigo con la cita. Nos enfrentamos a la mayor confrontación que la humanidad ha experimentado. Esto es, él habla de una confrontación que no solamente afecta a los fieles de la Iglesia Católica, afecta a toda la humanidad. Ojo a lo que está diciendo. Nuevamente, palabras mayores. Y sigo citando, nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia con mayúscula y la antiiglesia, entre el Evangelio con mayúscula y el antievangelio. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, cuando se suscitan bendiciones a parejas homosexuales. Y repito, no estoy en contra de los homosexuales, pero sí estoy en contra de algo que la Iglesia condena, que son bendecir parejas homosexuales. No es lícito, no es algo que la Iglesia preconice ni por el cual nadie se va a santificar. No lo digo yo, lo dice la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Y si somos católicos, no podemos aceptarlo todo. Vamos a aceptar ahora las relaciones sadomasoquistas. Vamos a decir que esto no es pecado. Vamos a decir que hay que hacer una conversión ecológica. Estas cosas no son católicas. Estas cosas vienen del mundo. Y esta falsa antiiglesia, este antievangelio, está preconizando, está defendiendo esto que no es ni católico, ni evangélico, ni eclesiástico. Lo siento. Y así lo dice, en su día lo dijo el cardenal Caro Boutigua, que después fue San Juan Pablo II, y yo lo sigo diciendo. Yo sigo dándole voz y eco a estas palabras de estas personas visionarias, verdaderos defensores de la catolicidad. Y seguimos. Vemos aquí en esta siguiente diapositiva al padre James Martin, un jesuita norteamericano, eh, que defiende todo lo que es la causa del movimiento LGTBQ más, etcétera, porque ya son las personas del alfabeto, como digo yo, les faltan letras en el alfabeto para ponerlas en sus siglas. Bien, pues aquí está bendiciendo a una pareja gay, una pareja entre dos hombres que se casaron anteriormente por lo civil y él los bendice como si fuera, eh, digamos, un matrimonio. Recordemos que el sacramento del matrimonio es el único sacramento que no oficia un sacerdote. El sacramento del matrimonio es la pareja la que oficia. Y el sacerdote únicamente bendice ese sacramento que ofician los contrayentes, hombre y mujer. ¿Eh? Pero en este caso, este señor que dice que solamente, como dijo la iglesia sinodal, no, 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 no es un matrimonio, es solamente una bendición. Ojo, ojo, vuelvo a repetir, todos los demás sacramentos los realiza un sacerdote.
menos el matrimonio. El matrimonio son los contrayentes los que van a oficiar a la iglesia ese sacramento y el sacerdote únicamente bendice esa responsabilidad, esa unión sacramental que llevan a cabo la pareja, hombre y mujer. No dos hombres, no dos mujeres, no un hombre con un perro, no un árbol con una silla. Dos contrayentes que son hombre y mujer. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Y esto es otra vez otro engaño de la falsa Iglesia. Al decir que están bendiciendo solamente, es una bendición que les damos. No, no, no. Están, digamos, contrayendo matrimonio falso. No es un matrimonio, pero aquí cuando este sacerdote bendice a esta pareja homosexual, está haciendo exactamente lo que un sacerdote hace cuando bendice a la pareja entre un hombre y una mujer, que ese es el matrimonio católico, el único matrimonio que existe en la Iglesia católica entre hombre y mujer. Al bendecir a estos dos hombres, eh, les está entonces dando un espaldarazo, está uniendo, santificando, bendiciendo ante Dios, supuestamente, eh, no es ante Dios, será ante Satanás, porque ante Dios no será, está bendiciendo la unión de estas dos personas. Yo no estoy juzgando a estas personas se pueden amar, yo lo creo, estas personas pueden ser bellísimas personas, pero estas personas no pueden contraer matrimonio mm, y ser bendecidos por la Iglesia Católica, porque no existe tal sacramento entre personas del mismo sexo. Lo siento, no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, está en el Catecismo, lo dicen los padres de la Iglesia, y así es como está establecido por la doctrina de milenaria de la Iglesia Católica. Si no queremos seguir esta doctrina milenaria de la Iglesia Católica, pues hagámonos evangélicos o anglicanos o anabaptistas o lo que sea. Dentro de las dominaciones protestantes hay creo que más de 45.000, así que hay donde escoger. Pero si se quiere ser católico, esto hay que defenderlo y hay que decirlo con mucha verdad, con todas las palabras, con sus acentos, sus puntos y sus comas. No vamos a mundanizar y vamos a suavizar y vamos a echarle una bendición. No, no, perdóneme, esto no es echarle una bendición. Esto es una abominación, un engaño, otro de los engaños de la falsa iglesia. ¿Veis cómo esas predicciones y esas visiones que tuvieron estos hombres, el arzobispo Fulton Sheen, el cardenal Karol Wojtyła, luego San Juan Pablo II, se están en este momento haciendo realidad? Bueno, pues esta pareja que fue bendita, bendecida por, entre comillas, por James Martin, este jesuita, pues el supuesto Papa Juan Pablo, perdón, León XIV, Prevost, les ha invitado al Vaticano para que dentro de unos meses sean no solamente oyentes, sino eh, se conviertan en consultores, se les vaya a pedir consulta, se les vaya a pedir su opinión. Ya me dirán ustedes qué opinión podrán tener estos señores desde el punto de vista teológico. Bueno, como estamos en la iglesia de escuchemos, pues se les va a escuchar para ver qué dicen ellos. Eh, Hasta ahí estamos llegando, a que esta pareja que no se ha arrepentido de su unión homosexual y de su relación homosexual con todas las de la ley. No entro en detalles, pero con todas las de la ley, pues estos señores son invitados por esa falsa iglesia para que se conviertan en consejeros de la falsa iglesia y que puedan ellos también pues dar su opinión sobre temas que la iglesia sinodal les va a proponer. Bueno, pues ahí sigo. Y bien, termino con esta última diapositiva, como siempre. Aquí tenemos a Nuestra Señora, la Virgen María y al Niño Jesús. Son ellos a los que tenemos que defender. Los derechos de Cristo hoy en día están siendo pisoteados. Así nos lo dice la Virgen María. Tenemos que convertirnos, somos pecadores, somos responsables, somos católicos y tenemos que defender los derechos de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de María que llegamos a Cristo. Es María la que nos invita, es María la que nos lidera,
la que nos convierte en sus soldados, en soldados de Cristo a través de María. Y solamente así los fieles podremos salvar la iglesia. Esta Roma que hoy en día apostata volverá a ser, digamos, el centro de la cristiandad. Pero somos nosotros, los fieles, parte de esa iglesia que funda nuestro Señor Jesucristo, la que tenemos, los que tenemos que defender con toda la ley. El otro día decía ser testigos, que en griego es mártires. Mártiras en griego es testigo, es el testigo que da su vida, incluso su sangre, como los primeros cristianos y como tantos, tantos cristianos en Nigeria, en Siria, en tantos lugares están dando su vida por defender la verdad que es Cristo a través de María, la verdad que es Cristo, que es el único redentor, que es el único, lo repito, el único camino, la única verdad y el único que nos lleva al Padre. Entonces, os invito a eso, a que seamos defensores de la Iglesia con mayúsculas frente a la antiiglesia y que seamos portadores de la luz del Evangelio con mayúscula ante la oscuridad y confusión de ese antievangelio que es el cuerpo místico del anticristo. Que Dios os bendiga, viva Cristo Rey y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, amigos.